Queridos, les invito a que puedan tener abierta su Biblia en el Salmo 121. Salmo 121. Como ya saben, estamos empeñados en poder recibir la palabra del Señor, su mensaje en una serie del libro de Salmos, la serie se llama, como ustedes ya saben, los Salmos de los Peregrinos. En su momento expliqué por qué, no lo voy a volver a explicar. ¿Por qué se llaman así? No, así lo voy a hacer, lo voy a recordar. Y hoy día toca el 121. Partimos la semana pasada con el 120. Ya voy a dar lectura entonces a los 8 versos de este salmo. Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. Él te cuida, jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra, siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protege tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses desde ahora y hasta siempre. Oremos. Señor, te agradecemos este tiempo en que permites y nos das el espacio para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar lo que tú quieres, Señor, de nosotros y lo que tú quieres que escuchemos de parte tuya. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu para que esto sea no una mera exposición de verdades, sino que entendamos, como lo creemos también, que eres tú, Señor, el que está hablando a nuestra vida. Y que aquí también hay palabras de vida eterna. Y que esto también es nuestro alimento y es nuestro sustento, tan importante como el sustento físico, Señor, para poder vivir. Por eso te pedimos, Señor, tenga misericordia de nosotros. Y tenga misericordia de mí, de tal manera que pueda ser claro y fiel a tu palabra. Fiel, Señor, a lo que está revelado especialmente en este salmo. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos esta serie, como yo les decía, que no es un título muy novedoso. ¿Por qué? Porque de una manera muy tradicional dentro de la Biblia y de los Salmos se conoce este bloque de los Salmos 120 al 134 como los Salmos de los Peregrinos, que tradicionalmente cantaban las personas que viajaban desde los alrededores de Jerusalén, de partes cerca, medianas y lejanas, a Jerusalén para celebrar al menos 3 fiestas. ¿Se acuerdan cuáles eran? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés o de las Semanas y la fiesta de los Tabernáculos. ¿Sí? Eran las 3 fiestas. ¿Ves? Entonces, mientras viajaban a Jerusalén, los peregrinos cantaban estos salmos. ¿Ya? En algún momento también se cantaron estos salmos cuando, algunos al menos, ahí hay discusión, pero que los cantaron cuando fueron liberados o salieron de Babilonia de vuelta a Jerusalén. Pero de manera segura y muy especial, estos cánticos o estos salmos eran entonados caminando hacia Jerusalén. Por eso eran lo de los peregrinos. ¿Ya? Eso es, nada más que eso. Bueno, la semana pasada vimos un salmo en donde el salmista en el 120 expresaba, si ustedes recordarán, sentimientos de hastío, de estar usando palabras que nosotros usamos más, cabreado, ¿no es cierto? Por vivir en una sociedad que estaba corrompida y que esa corrupción se hacía evidente en pleitos, en mentiras, en engaños. Entonces, ese salmo expresaba, o el salmista estaba expresando estos sentimientos, pero también descubríamos que podía estar consolado porque sus ruegos eran escuchados por el Señor Dios Todopoderoso, que lo mantenía libre,
¿ya? Y que lo mantenía firme ante los embustes, ante los engaños de quienes eran sus enemigos. Entonces pasamos de ese salmo al salmo que tenemos hoy, que como veremos expresa otros sentimientos, mucha confianza para enfrentar el diario vivir, porque el salmista entiende que su vida está en las manos de ese Dios justamente todopoderoso. Entonces, miren, yo le decía la semana pasada que en el libro de los Salmos vamos a encontrar toda la gama de sentimientos del ser humano. Y aquí hay un contraste. Pasamos de una persona que está hastiada, que está rogando al Señor, encuentra consuelo en el Señor, a una persona, como vamos a ver hoy día, que está muy confiada en el Señor. Y de hecho, el mensaje de hoy, el sermón de hoy, le puse como título, "Se puede vivir confiado". Se puede vivir confiado. Y esto creo que nos va a servir mucho porque vivimos, hermanos, en una sociedad, y esto vamos a hacer las aplicaciones después, vivimos en una sociedad que por lo general, y no creo aquí equivocarme que solamente ocurra en Chile, que es muy difícil vivir confiado. Yo me atrevo a decir que más del 90% de las personas en nuestro país vivimos desconfiados, ¿ya? Desconfiamos de todo y de todos. Entonces, el mensaje de hoy nos va a llevar a pensar y a meditar qué pasa con nosotros, qué pasa en nuestro corazón y si hay alguna luz de esperanza para realmente poder vivir confiado, ¿ya? Y en qué podemos estar confiados. Hoy día, hermanos, quiero plantear y exponer lo que la palabra del Señor nos dice solamente en 2 puntos, ¿ya? No voy a hacer ni 3 ni más. El primer punto va a centrarse en poder descubrir lo que hay en esta canción de confianza, ¿ya? Vamos a tratar de desmenuzar este cántico de confianza. Y como segundo punto, también vamos a descubrir que entre esas cosas que están expresadas en el Salmo, en este cántico de confianza, también esta canción destaca a una persona. Y la persona que es destacada aquí es la persona del Señor, la persona de Dios, ¿ya? Y después de eso haremos algunas aplicaciones. Entonces, como cosa primera, ¿qué verdades, qué cosas encontramos en esta canción de confianza? Como lo anunciaba recién, hay un contraste muy notorio entre el Salmo 120 y este Salmo 121. Y que expresa o se expresa en la palabra del Señor, en este cántico, seguridad o confianza. Ahora, ¿en qué vemos seguridad o en qué vemos confianza en el Salmo? Hay una expresión en este cántico de una mirada hacia las montañas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos ahí? Elevo mis ojos a los montes, ¿ya? Algunos podrán recordar de memoria este salmo, especialmente en la revisión de la Reina Valera 60, ¿ya? Alzaré mis ojos a los montes, ¿ya? Y hay muchos que siguen, ¿no es cierto? Y poéticamente el idioma en la Reina Valera 60 es mucho más rico, ¿no es cierto?, en ese sentido. Ahora, siempre insisto, tenemos que tener cuidado con muchas veces tomar ciertas versiones de la Escritura y romantizarlas, ¿ya? Me refiero, ya que hago un paréntesis. Insisto, a mí me gusta mucho la Reina Valera 60, especialmente con respecto a los salmos, por el vocabulario que usa, ¿sí? Por las palabras que usa, por el tipo de traducción. Pero no podemos, sinceramente, hoy día tomar la Reina Valera 60 y quizás otras versiones y hablar entre nosotros, porque estaríamos hablando casi como en el castellano antiguo. Os, as, ustedes, eis, as. No. Hablamos como tenemos que hablar. ¿Eso significa que tenemos que despreciar las lindas palabras? No. Pero acá es claro, en el verso primero, que el salmista dice, elevo mis ojos a los montes. ¿Usted cómo mira una montaña? Párese de la... Muy bien, Caleta, ¿cierto? Usted se para y mira no hacia abajo, sino que hacia arriba. Y de hecho, alzo, como dice, alzaré o levanto o elevo mis ojos a las montañas, mirando hacia arriba.
Y esto quiero que nos imaginemos a propósito de los peregrinos que van hacia Jerusalén, van caminando y se ve Jerusalén a lo lejos, que como yo les digo está por arriba, ¿no es cierto?, del nivel normal de las otras ciudades, y seguramente había montañas, que no seguramente, hay montañas allí, y los caminantes, estos peregrinos, miraban hacia allá y alzaban la mirada cerca de Jerusalén, haciendo esta pregunta: ¿quién me defiende? ¿Quién me defiende? Pero no una pregunta así como salía en el el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Como ¿quién podrá defenderme? O sea, no es una pregunta con exclamación en el sentido de desesperanza, sino que es una pregunta que tiene él seguridad cuál es la respuesta. ¿Ya? Mira a la altura, mira a Jerusalén, mira hacia las montañas que estaban allí y dice: ¿quién me defiende? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Entonces, esta expresión ¿quién? Insisto acá, elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Está haciendo alusión, no es una cuestión antojadiza, ojo. No es una cuestión antojadiza cuando yo estoy diciendo ¿quién me defiende? ¿Por qué? El salmista no se refiere a socorro o defensa, o a un socorro o una defensa impersonal. ¿Ya? No es un algo que pueda o no defender o socorrer, sino que es un alguien. De hecho, el Salmo, después de una manera explícita lo dice. El salmista está preguntando, mirando a las alturas, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de alguien. El salmista no está manifestando preocupación, como yo les decía, debido a que sabe muy bien quién es la persona en donde está puesta toda su confianza. Aquella persona que lo socorre siempre, porque el Salmo hace esa alusión siempre, lo vamos a ver después, es el Señor. Entonces, fíjense en este cántico, en este Salmo. Van los peregrinos cantando cerca o relativamente cerca de Jerusalén, comienzan a ver las colinas, los montes, y este salmista compone, inspirado por el Espíritu Santo, este cántico. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de una persona, y esa persona es el Señor. Es interesante, hermanos, que cuando se canta este canto de confianza, el salmista y los peregrinos, tanto los originales, los primeros que lo cantaron, como los que siguieron cantándolo después, mire a los montes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante esto? Si entendemos, como ya les decía, que estos salmos se cantaban mientras estaban viajando a Jerusalén, es muy probable que el monte que más se destaque según la perspectiva o por el camino que fueran llegando a Jerusalén o por el que venían, el monte que más destaque sea el monte Sión. ¿Ya? El monte Sión es la montaña o es el cerro de más altura o el que está por arriba de las colinas que están alrededor de Jerusalén. ¿Ya? Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el monte Sión representa la ciudad de Dios. Y de hecho, hay alusiones en la Biblia en muchas partes justamente al monte Sión. ¿Ya? Entonces, esta idea de seguridad, esta idea de confianza relacionada con mirar el monte Sión, la encontramos también en otros lugares y en otros salmos de los peregrinos. Miren lo que dice el Salmo 125, los versos 1 y 2. Y cómo está relacionada la idea de fondo, la verdad también de fondo en esto. Y parte el Salmo 125 diciendo: los que confían en el Señor son semejantes al monte de Sión o al monte Sión, que jamás se mueve, que siempre está en su lugar. Los que confían en el Señor son también semejantes a Jerusalén, que está rodeada de montes. La protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Si se dan cuenta, la idea de fondo en estos dos primeros versos está en mucha armonía con lo que está diciendo el cántico del Salmo 121. Entonces, esta idea de mirar
desde lejos o relativamente lejos hacia Jerusalén y probablemente, como yo les digo, a este monte Sión tiene esa, podríamos decir, ese cariz de confianza, de seguridad. Porque una montaña, a menos que sea un volcán, nunca se mueve. Los volcanes cuando hacen erupción se mueven. Algunos se hacen pedazos. Pero el caso de las montañas, como tenemos a nuestro alrededor tantas, que no son volcanes, ahí están. Se levantan los chiquillos allá, ¿no es cierto?, a la orilla del cerro y el cerro se movió. ¿No? Ahí está. Desde que tienen uso de razón, se levantan y miran, ahí está, no se mueve. Bueno, así está diciendo el salmista la seguridad que tenemos en el Señor, porque el Señor es inconmovible. ¿Qué significa que sea inconmovible? Que no se mueve, pero no tiene que ver con una motricidad, que no se mueve como persona. No, sino que no se mueve con respecto a su carácter. Lo que el Señor dice, hace. Así es el Señor, siempre, no cambia, no muta. Como nosotros, que cambiamos. Nos vamos a referir a eso más adelante. Que cambiamos. Hay una expresión que la voy a usar también, esto de que nos levantamos con la luna, ¿o no? La luna cambió y yo también cambio. ¿Ya? No, el Señor no es así. Y por eso este primer punto, que como yo lo digo, esta canción de confianza tiene esta idea y esta verdad de estar frente a un Dios inmutable en donde puedo estar, sin lugar a dudas, confiado, dice el salmista. Y el segundo punto, como yo les decía, que este cántico también destaca a Dios, ¿ya? Expone ciertas partes de su carácter, no todas, pero ciertas partes de su carácter. ¿Qué nos dice el Salmo sobre este Dios que siempre está atento a socorrer? Porque eso es la verdad que está allí expresada en el Salmo. Primero, no es un Dios. ¿A qué me refiero con que no sea un Dios? Ustedes nos dicen el apunte que tengo aquí. Un Dios con minúscula. ¿Ya? Dios, el Dios que está exaltando el salmista, no es un Dios con minúscula. No es como distintos dioses que tienen los paganos. Porque los paganos, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de manera quizás mucho más explícita en el tiempo en que vivía el salmista, habían dioses para distintas cosas. Hoy quiero que me vaya bien en las cosechas, porque vivían de la tierra. Era muy escasa la gente que vivía del comercio. Vivían de la ganadería, vivían de la tierra. Quiero que me vaya bien. Entonces los paganos se inventaban un dios de las cosechas. Y para que tenga buena cosecha necesito lluvia. Se inventaban un dios de la lluvia. Necesito que después haya buena temperatura para que germine también. Se inventaban el dios del sol. ¿No es cierto? Que claro, el sol está ahí, pero era un dios. O el dios de la luna, etcétera. O el dios del mar, etcétera. Bueno, el cántico de este salmo, o este salmo, está diciendo que el Dios al cual se está alabando y en el cual puede confiar, no es ese Dios, entre comillas y con minúsculas. Más bien, es el Dios verdadero. Según el verso 2, dice que ese Dios es el creador del cielo y de la tierra. En el paganismo y en los distintos dioses, no hay solo un Dios creador. No hay solo un Dios creador. Es el Dios de la Biblia, el Dios creador. Y por eso que también este cántico está destacando justamente a este Dios todopoderoso y al Dios creador. Pero como segunda cosa, está destacando a Dios por ser no solamente el verdadero, sino que el todopoderoso Dios. Este Dios todopoderoso no se fatiga y por tanto no tiene necesidad de dormir o de descansar. El verso 4 dice, toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. Es un Dios que no se fatiga, es un Dios que no se cansa. Y si no se cansa, no tiene necesidad de descansar o no tiene necesidad de dormir. Fíjense lo que nos dice o nos recuerda la palabra del Señor en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40, el verso 28. Doy lectura.
¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y Él creó los confines de la tierra? Fíjense, la misma idea que está diciendo el salmista. Este Dios creador, el verdadero. El Señor no desfallece. O sea, no le da la pálida, ni le tiemblan las piernas, ni le da un sopor, ni nada de eso. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. O sea, es distinto. Es total y absolutamente distinto a cualquier deidad o a cualquier Dios que el ser humano se invente o crea que existe. Entonces, de alguna manera el salmista está diciendo que si Dios es nuestro protector, es ridículo que pensemos que Él se pueda quedar dormido. ¿Ya? Es ridículo. Fue en ese sentido, por ejemplo, que el profeta Elías se burló de otros profetas paganos, de los llamados profetas de Baal, ¿ya? Que en un momento estaban gritando y gritaban invocando a ese dios Baal. Aquí Elías desafió a estos profetas. Le dijo, ¿saben qué? Veamos dónde está, ¿quién es el Dios verdadero? ¿El Baal o el Dios que estoy predicando o profetizando yo? ¿Saben qué? Agarran ustedes un toro, yo agarro otro toro, cortémoslo en pedacitos, pongámoslo en el altar y oremos para que baje fuego y el fuego consuma y queme ese toro. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Le dio primero la oportunidad Elías a estos profetas de Baal. Agarraron un toro, lo hicieron pedacitos, lo pusieron en un altar y empezaron a hacer su machitún. ¿Ya? Y empezaron a cantar y me imagino a dar vueltas allí. No tengo idea qué dirían. Baal, desciende, que descienda fuego Baal. El asunto es que empezaron en un momento desesperado a gritar porque no pasaba nada. No pasaba nada. Bueno, el relato dice que después de esto lo hizo Elías, no el que está aquí, el profeta, ¿ya? Porque no, que no descienda fuego del cielo ahora, por favor, ¿ya? Y resulta que quemó todo. Y además habían echado agua, hicieron una zanja, echaron agua para ponerle más dificultad y el fuego consumió hasta el agua. Pero antes de eso, como no pasó nada, Elías el profeta se burló de los profetas de Baal de esta manera. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte, recuerden que es un Dios con minúscula. Tal vez estará meditando, decía Elías, ese Dios, o se encontrará ocupado, o habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Bueno, el Dios verdadero no desfallece, no se cansa, ni tampoco duerme. Y por eso que el texto dice, en el verso 4, toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. Es totalmente distinto a las invenciones humanas y probablemente a las invenciones que tenían en la mente muchos de los peregrinos que cantaban este salmo para despertar a la verdad. Y como tercera cosa, con esta idea que el cántico destaca a Dios, en este empeño protector de Dios, el salmista usa de dos vivencias de los peregrinos mientras marcha a Jerusalén para enseñar hasta qué punto Dios está dispuesto a proteger a los suyos. O sea, ¿hay algún límite? Habla de que este Dios protege tanto del sol como de la luna. El sol no te fatigará de día y la luna tampoco de noche. Es decir, es un Dios que está dispuesto y que está al tanto de sus hijos las 24 horas del día. No cuando el sol está alumbrando nomás o no cuando hay luz de día, sino que las 24 horas del día. Esa es una idea que dice ni el sol ni la luna. Los versos 5 y 6. Es como tu sombra, ¿ya? La sombra tan necesaria cuando el sol llega a causar daño. El sol no te fatigará de día. Ciertamente el Señor no hace sombra en el sentido físico, pero es capaz de proteger de eventos climatológicos, es capaz de proteger con la necesaria luz y el calor del sol que se tornan dañinas
Si no tomamos los resguardos adecuados, yo creo que todos nosotros, cual más, cual menos, o nos hemos insolado derechamente, o casi estamos a punto de la insolación. Cuando no tomamos los resguardos, el sol causa daño. Bueno, el Señor es capaz de proteger también de esa manera. El Señor está diciendo a través del salmista que está involucrado en el bienestar de sus hijos y que va a cuidar hasta del sol para que no te cause problemas. Pero ¿qué pasa con la luna? Según el relato y según el cántico, porque esto es una canción. ¿Qué pasa con la luna? ¿Qué daño puede causar? Esto es mucho más difícil de comprender de buenas a primeras. Para esto debemos recordar algunas cosas. Como ya le había dicho, que tanto el sol como la luna, para muchos pueblos o sociedades hasta el día de hoy, son considerados dioses. ¿Ya? A la luna en particular, y especialmente en el Nuevo Testamento, hay luces en que era considerada por muchos en una cultura popular o en la cultura popular como la causante de problemas mentales. ¿De dónde creen, a propósito de lo que les decía hace un rato atrás, que nació la expresión lunático? Justamente de allí, ¿ya? Y que se usa hasta el día de hoy. Fíjense lo que nos recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 15. Un padre desesperado le dice al Señor Jesús: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas veces otras en el agua. Nosotros creemos hoy día, por todos estos datos, que lo más probable es que este muchacho padeciera de epilepsia, ¿ya? Pero era lunático para la sociedad de aquel tiempo. Entonces, se presenta a Dios como un verdadero cuidador. Uno que está protegiendo de manera constante de los distintos posibles peligros. Y esto es lo que tenemos en el verso 7 y 8. El Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida, el Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses. La idea central en estos dos últimos versos es que en el ir y venir de nuestro diario vivir, está diciendo el salmista, el Señor está cuidando y protegiendo. Lo hace de todo mal. Él está librando de todo mal. El Señor es el protector de nuestra vida, dice el salmista, completa, en todo sentido, físico, anímico y espiritual. Y termina el salmo haciendo alusión que Dios vigila tanto al momento de salir como al momento de regresar. Y obviamente tenemos acá el contexto de la peregrinación a Jerusalén. Cuando salgas hacia Jerusalén y cuando vuelvas, porque tenían que volver a sus casas. Ahora, lo más importante de todo esto cantado, de todo lo que se cantó en el Salmo por este salmista y por los peregrinos que iban allí, es que esta protección, que este socorro, que este cuidado, no son temporales. O sea, no son un ratito, no son por un espacio de tiempo determinado, sino que esto es hoy o desde ahora, como termina diciendo el Salmo, y hasta siempre. Es decir, nunca, está diciendo el salmista, nunca estaremos abandonados de la protección del Señor. ¿Sí? Esa es la exposición de este Salmo, que a todas luces es muy sencilla. Es muy sencilla. Pero al momento de aplicar a nuestra vida esto, el asunto no se torna tan sencillo, que es lo que voy a compartir con ustedes y a tratar también de que el Señor nos ayude en esta reflexión de aplicación. Mientras estaba exponiendo, lo más probable es que varios de ustedes hayan estado pensando y seguramente estén pensando aún en lo que nos dice la experiencia de vida con respecto a la protección que Dios hace. ¿A qué me refiero? ¿Acaso no hemos sufrido accidentes y el Señor dice que te voy a proteger en todo? ¿No es cierto? Aquí tenemos personas que hace poco sufrieron accidentes. ¿Ah? Chocan, por ejemplo, en un auto. Y no me refiero solamente a accidentes que tengan que ver accidentes automovilísticos, accidentes de todo tipo. Entonces, si ustedes, y yo creo que mientras estaba yo exponiendo este mensaje de hoy, se preguntaban y estaban de alguna manera discutiendo en su mente, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Acaso no sufrimos accidentes? Claro que sí. ¿Acaso hemos pasado o no hemos pasado por problemas serios de salud
o lo estamos viviendo hoy día. No se me nota mucho hoy día, pero ustedes saben que a veces me ahogo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo dice que el Señor socorre? ¿Cómo dice que el Señor protege? ¿Acaso muchos hijos del Señor no han muerto en circunstancias trágicas? ¿Cómo? ¿Por qué el Salmo dice esto entonces? ¿Por qué el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está tan seguro de lo que está diciendo, de lo que está cantando, y un lote de personas lo sigue y canta también esto? ¿Dónde queda entonces eso de el Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida? Es en estas circunstancias, hermanos, de interrogantes lícitas, sin lugar a duda, donde tenemos que aplicar una buena teología bíblica. ¿Qué significa esto? No voy a entrar aquí a dar una clase de teología bíblica, no se asusten, sino que de entender la revelación de Dios de manera amplia. No quedarnos solamente con un salmo, sino que también poder recordar y que el Espíritu Santo nos ayude a recordar también la Escritura en muchas otras partes. Y eso es lo básico de una buena teología bíblica. Primero, para ir contestando estas preguntas lícitas. Es del todo lógico que si el Señor nos protegiera de todo mal, de tal modo que no nos enfermáramos nunca o que no sufriéramos accidentes graves, nadie de sus hijos, ninguno de nosotros moriría. Estaríamos vivos siempre. Nunca moriríamos. ¿Ya? Es de todo lógico. Pero de hecho, todos los cristianos mueren y seguirían enfermando y seguiremos muriendo por distintas causas. Entonces, podemos entender que no es exactamente a lo que el Señor se refiere cuando anuncia esta protección o socorro. Ciertamente, hermanos, el Señor nos ha protegido y sigue protegiendo a sus hijos, a nosotros, de muchas amenazas. De esto tenemos miles de testimonios. Sin embargo, eso no significa que estemos exentos de enfermedades o de catástrofes. Hay gente cristiana, perdónenme la expresión, y aquí no importa que esté grabado, que es bruta, tonta, hasta el día de hoy, bruta y tonta, que creen que por lo que dice esto y por lo que dicen otros pasajes de la Escritura, que dicen que ustedes van a poder pisar sobre serpientes, lo van a morder las serpientes, se hacen morder por serpientes y han muerto, porque son tontos. No toman la palabra del Señor en serio. En serio. Entonces, como digo, el Señor siempre va a estar protegiéndonos, pero eso no significa que estemos exentos de enfermedad o de catástrofe. Pero eso no significa tampoco que el Señor nos deje de proteger, sino que, y aquí viene lo importante, Él dispuso ese acontecimiento en particular para nuestro bien. Para nuestro bien, para tu bien, para mi bien. Miren, ¿acaso no consienten los padres tantas veces en que sus hijos sufran para bien? ¿Cuántas veces los que están aquí, que son mamás de guagua o de niños chicos, consienten en que vayan y le pongan una inyección? Y eso duele. Pero los papás consienten porque saben que eso es para su bien. Inyecciones o remedios muy desagradables al gusto, etc. Hermanos, ¿con cuánta mayor razón el buen Padre Celestial, el buen pastor, que está con nosotros y que nada sucede en la vida de los hijos sin que Él así lo disponga para nuestro bienestar, muchas veces no es que sea una inyección, sino que un accidente? Pero ese accidente no es desprotección, porque eso, como dice la Escritura, es para el bien de sus hijos, para forjar el carácter, para que ese hijo o hija aprenda a depender mucho más del Señor, para que aprenda a depender del Señor dependiendo de sus hermanos, que son parte del cuerpo de Cristo, como lo hemos visto tantas veces en el último tiempo, etc. Es así, insisto, ¿cuántos de nosotros nos duele el alma como papás humanos que el niñito vaya y le pongan una inyección? Aunque hay doctores, ¿no es cierto? Hay médicos que son tan suavecitos y le inventan todo un cuento para que le duela lo menos posible. Pero es para el bien. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. A los que al Señor aman,
todas las cosas les ayudan a bien, todas. El accidente incluso, también. Que perdí la pega, también. Que tengo una enfermedad crónica, también. Y eso no significa que el Señor deje de proteger o de cuidarnos. Está allí cuidándonos como ese papá o como esa mamá que tiene en brazo al bebé y que le están poniendo la inyección. No va a salir de ahí. Escuchen también lo paradójico, contradictorio de las palabras de Jesús a sus discípulos, sobre las cosas que les esperaban. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, por sus hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Se lo leo otra vez. Miren qué extraño. Ustedes serán, le está advirtiendo, Dios que cuida también y que protege. Le está diciendo, ustedes serán entregados incluso por sus padres, sus hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los va a odiar, pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. ¿No parece extraño? Está diciendo que los van a matar, pero no van a perder ni un solo cabello de su cabeza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo el Señor? Esto es el Evangelio de Lucas. Que el Señor está protegiendo. Eso le está diciendo, que está protegiendo. Parece muy contradictorio. El Señor nos enseña que a pesar de los sufrimientos, que a pesar de la muerte, por causa de la maldad o de vivir el Evangelio, quienes somos sus hijos, estamos bajo su protección en el sentido que nada nos va a apartar de Él. Nada. Nada. ¿Qué seguridad? ¿Qué bienestar tienen los pequeños que aún llorando se encuentran en los brazos de su papá o de su mamá? Da lo mismo que estén llorando. Pero el bebé, estando en los brazos del papá o de la mamá, están seguros. Allí tantas veces incluso se duermen llorando. Y otras tantas veces se despiertan como si nada hubiese ocurrido. Eso es por la experiencia. Las mamás y los papás lo saben. Como si nada hubiese... Hay una pataleta o porque hay un dolor, se cayeron y lloran y lloran y lloran y se quedan dormidos llorando y después despiertan en los brazos del papá o de la mamá como si nada. Como si nada. Del mismo modo, después de los sufrimientos, después de la muerte misma que vamos a experimentar, nos levantaremos a una vida totalmente distinta. Y allí seguiremos donde siempre hemos estado desde que el Señor nos rescató, en sus brazos. No se duerme el que cuida de Israel. El Señor no se fatiga. El Señor realmente cuida. Y como segunda y última cosa, la vida del cristiano es un constante peregrinar. Allí nos parecemos mucho a los peregrinos que iban a Jerusalén. Claro, nosotros no vamos hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Sino que vamos a la casa del Padre. Y estamos en un peregrinaje. Estamos caminando hacia allá. Ese lugar que podremos disfrutar será esta tierra y el cielo completamente nuevos o restaurados. No habrá maldad, no habrá pecado, no habrá sufrimiento, no habrá asma, gracias a Dios. No habrá nada de eso, ni choques, ni accidentes. Mientras peregrinamos, mientras vamos en este caminar, que es un constante ascenso también. Es un constante ascenso. ¿Por qué? Porque vamos dando la lucha. Vamos luchando ¿contra qué? Contra nuestro propio pecado. Y vamos pidiéndole al Señor, Señor, quita de mí, aparta de mí estas maldades. Eso se llama santificación y eso cuesta. Y eso cuesta. Es un constante ascenso. Y no está exento de dificultades. Y en todo ese caminar estaremos siendo pastoreados, estaremos siendo cuidados, estaremos siendo sostenidos por el Señor. Miren lo que nos recuerda la palabra en la carta a los Hebreos capítulo 11, hablando de muchos que habían muerto, muchos más antiguos de los que estaban allí en esa carta. Dice, por la fe, todos ellos murieron
sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Allí estamos nosotros también, caminando y peregrinando a una patria nueva, a un lugar muy distinto en este sentido a este mundo como lo conocemos hoy día. Y una cosa más que nos debe alentar en este peregrinar, en este caminar, es que no tropezaremos. Qué rico sería eso, sobre todo a las personas que les gusta tropezarse. ¿Ya? Yo conozco a varias que son muy atarantadas y les gusta tropezarse. ¿Ya? Dice el texto que no van a tropezar, que no se van a caer o no van a resbalar. El verso 3. El Señor no dejará que resbales. Como el cántico, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos y que está basado en el Salmo 121, no va a dar tu pie al resbaladero. ¿Ya? Y los que resbalan, hermanos, o los que se desbarrancan, porque esa es la idea. Esa es la idea que está detrás de aquí, de estos peregrinos que van caminando, pasan por algún sendero peligroso y que hay una clara, ¿no es cierto?, posibilidad de desbarrancarse. El Señor dice, no te vas a desbarrancar. Los que se desbarrancan y se pierden son aquellos que han rechazado al Señor. ¿Y saben de qué me acordé cuando estaba redactando esta última parte? Me recordé de un tremendo, hermoso en cierto sentido, porque fue un terrible sermón que se predicó el 8 de julio de 1741, donde el predicador hizo alusión también a esto de desbarrancar, no en el Salmo, sino que en Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Fueron las primeras palabras de este sermón. Este sermón lo predicó Jonathan Edwards, un excelente evangelista y pastor, 1741. Y el sermón se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Imagínense el título del sermón. Y lo predicó a su propia congregación, a su propia iglesia. Y dice Deuteronomio 32, a propósito de desbarrancarse: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, estoy leyéndolo en la Reina Valera 60, que en este sentido son las palabras un poco más fuertes. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Resbalar, desbarrancarse es igual a aflicción. Está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Si tienen tiempo, busquen el sermón y léanlo. Bueno, terminó ese sermón y la gente en esa iglesia, en esa congregación, lloraba desesperada y lo que preguntaban es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una congregación de cristianos. Bueno, el Señor en su palabra hoy día nos está recordando en el Salmo que el pie de quienes son sus hijos no va a resbalar, no se va a desbarrancar, porque esta idea de resbalar o de desbarrancarse tiene que ver con la venganza del Señor, tiene que ver con el juicio de Dios. Y el Salmo nos está diciendo: tengan tranquilidad. Si tú eres mío, si tú eres mi oveja, si tú eres parte de mi rebaño, nunca vas a caer, nunca vas a tropezar. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Que el Señor nos dé consuelo. Que estamos en sus manos no para condenación, sino para salvación. Si es que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, para perdón de pecados. Esa es la condicionante. Si somos del Señor, podemos disfrutar de sus múltiples bendiciones y enfrentar incluso los sufrimientos con mucha confianza, porque ciertamente Él nos protege y cuida para que nuestro pie nunca resbale. Es decir, para que no se pierda ninguno de quienes son sus hijos. Amén. Oremos.